Buenos días, señorías. Comenzamos, reanudamos la sesión. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que... ¿Es en relación, señoría, es en relación a este punto? ¿Es en relación a este punto? Le daré, si es en relación a lo que hemos debatido en la Junta de Portavoces, le daré la palabra antes de que comencemos el punto pertinente. El orden ahora mismo no hay ningún desorden, señoría. Se lo daré, le daré la palabra posteriormente. Continuamos con el punto. Silencio, por favor. A ver, señoría, dígame exactamente cuál es la cuestión del orden sin entrar en el fondo de la cuestión. Dígame cuál es la cuestión de orden. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de orden. Pero, dígame. Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. En base a una cuestión de orden, en base al artículo 72.2 y en base al artículo 68.1, usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito en la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este pleno. Señoría, entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Lo he entendido perfectamente. Lo he entendido. Lo he entendido. Señoría, lo he entendido perfectamente. Déjeme hablar. Le daré la palabra, señoría. Le daré la palabra justo antes de empezar el punto al que se ha referido. Continuamos. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor. Le voy a dar la palabra, le he dicho, pero posteriormente. Siéntese, continuamos, señorías. Le voy a dar la palabra posteriormente. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal... Sí. Tiene la palabra, señoría. No tenga la palabra. El presidente de la sesión interpreta el reglamento y yo le digo, lo vamos a cumplir posteriormente al punto del orden del día que está establecido. Lo vamos a debatir, señorías. Si me permiten, continuamos. A ver, señoría, ¿podemos continuar con el orden del día? Siéntese, señor Tellado. Siéntese. Le llamo al orden por primera vez, señor Tellado. Siéntese. Señorías, siéntense, por favor. Continuamos, si quieren permanecer de pie. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros
que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este Gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este Gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero, como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M, salían los ministros en tropel, aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M, que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo, hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior Gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes
es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes. Y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este Gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señoría del BNG, hoy ha representado muy bien su papel de perrito faldero del Gobierno. Pero mire, lecciones de salud pública al Partido Popular de un defensor de terroristas, ninguna. La pandemia de la COVID nos dejó claro que España necesitaba una estrategia de salud pública que fuera eficaz, independiente y que respondiera a criterios científicos. El Partido Popular defendió esta postura y ha trabajado desde la legislatura anterior en que esta agencia viera la luz. Pero hoy venimos aquí con una mezcla de preocupación y escepticismo, porque el Gobierno ha propuesto una agencia sin financiación, sin garantías de independencia y con un gran riesgo de servir solo para el control político y la propaganda. Señorías, ¿me pueden explicar cómo van a hacer una estructura como una agencia estatal sin presupuestos generales del Estado? Esta va a ser otra cortina de humo del Gobierno. ¿Se acuerdan de la ley ELA? Esa que aprobamos por unanimidad, esa que tenía unos discursos preciosos y que se quedó sin financiación todavía hoy. El Partido Popular propuso una agencia que tenía un modelo de organismo autónomo, una autoridad sanitaria, cuando el Gobierno lo que nos estaba proponiendo era algo parecido a un departamento dependiente del Ministerio de Sanidad. ¿La agencia va a ser independiente? ¿De verdad alguien se cree que Pedro Sánchez va a dejar y va a renunciar al control de un organismo como este? Por favor, dejen de provocar nuestra risa. Si la agencia hubiera estado viva en el 2020, con el modelo del Partido Popular, no se hubieran tomado decisiones que afectaron a millones de españoles y que solamente tenían una conveniencia política, sin ningún rigor científico. Y tampoco se hubiera permitido que 5 años después ningún político viniera contando mentiras y falseando datos para aprovechar e instrumentalizar a las familias y los afectados en Madrid.
Lo siento, pero va a acabar siendo un chiringuito, va a ser una agencia, pero de colocación, y si no, al tiempo. Mal vamos si antes de que nazca esta agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma. Fernando Simón, el portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía. No nos podemos olvidar de sus grandes hits. Miren, en enero de 2020 se dijo: España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No es necesario que la población use mascarillas. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa que en una concentración guardando la distancia. Y aquí dijo la verdad. Solo que ese año no hubo Semana Santa en la calle, pero sí que hubo una manifestación el 8M sin distancia de seguridad. Este Gobierno no puede hablar de salud pública sin que recordemos la desastrosa gestión de la pandemia. No solo llegaron tarde, es que permitieron eventos masivos cuando había ya alertas internacionales. Nos engañaron a todos. ¿Se acuerdan ustedes del famoso comité de expertos en desescalada, ese que no existió? Dejaron a los sanitarios sin equipos de protección. Mientras la población por las tardes aplaudía a los sanitarios, ¿qué hacían los miembros del Gobierno? Pues miren, repartir comisiones de la compra de mascarillas, unas mascarillas que no servían. Señorías, lo que ocurrió aquí con el caso Koldo es una vergüenza nacional. Mientras los sanitarios luchaban en primera línea con bolsas de plástico y mascarillas defectuosas, los amigos del PSOE se forraban con los contratos amañados y con sobrecostes escandalosos. Y ahora quieren venir con esta agencia y tratarnos de convencer de que va a ser transparente y va a defender la salud pública. Pero ¿se puede ser más hipócrita? Los sanitarios todavía queremos saber qué pasó con esas mascarillas, que no protegían a nadie, pero que sí que estaban enriqueciendo a gente cuando realmente estaba costando la vida y la salud de la población. No nos podemos olvidar, porque es que lo que pasó aquí no se olvida. No podemos olvidar tampoco cómo la actual ministra de Sanidad pasó la pandemia atacando sin descanso la gestión del Gobierno de Madrid, mientras se callaba de los errores de su partido y del Gobierno. Por criticar, criticó hasta el Hospital Isabel Zendal, que fue clave en la lucha contra el virus. Claro. Entonces ella era la oposición al Gobierno de Madrid. ¿Y ahora qué es? Pues ahora es una ministra, sí, la oposición de Madrid, pero pagada por el Ministerio. Eso sí, su ministerio con su propaganda nos vendió a bombo y platillo el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Y dígame, ¿han investigado algo de la gestión de la pandemia del Gobierno de España? ¿O de Canarias? ¿O de Baleares? ¿O de La Rioja? Señora ministra, se está convirtiendo en una creación de chiringuitos. El Partido Popular se comprometió a trabajar por el nacimiento de la agencia y lo ha hecho, con responsabilidad. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los compañeros que han trabajado en este proyecto, empezando por la vicesecretaria Esther Muñoz y la dirección del Grupo Parlamentario Popular aquí en el Congreso. A mis compañeros ponentes de la ley, Elvira Velasco y Antonio Cavacasillas. A Antonio Zapatero y a Julio García Comesaña. A José María Juárez y a todo el equipo de la Secretaría Técnica. A mis compañeros en la Comisión de Sanidad. A mis buenos compañeros de Málaga y a todos los diputados de Andalucía que siempre me ayudan. Gracias a todos de corazón. Hoy, compañeros, hoy se presenta a votación el dictamen de esta comisión y nuestra postura es muy crítica. Trataremos de mejorar el texto en el Senado y si finalmente resulta aprobada esta ley, vigilaremos y denunciaremos todos los intentos de atentar contra la independencia científica. Fiscalizaremos desde las comunidades autónomas la implementación para garantizar el verdadero propósito de esta agencia. No permitiremos que se juegue de nuevo con la salud de la población, ni que esta agencia sea el brazo ejecutor del PSOE ni de nadie. Y termino. La salud pública no les pertenece. La salud pública es de todos los ciudadanos de este país y el Partido Popular va a estar aquí para defenderla. Muchas gracias.
Señor Tellado me pedía antes la palabra en base al artículo 72. Le voy a dar 3 minutos y le voy a leer... Señoría, silencio, por favor. Y le voy a leer lo que el artículo 72 dice. No cabrá debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación hecha. Así que, en base a esto, tiene usted 3 minutos, señoría. Gracias, señor presidente accidental, por concederme nada más y nada menos que un derecho que el reglamento de esta Cámara me otorga, que es poder intervenir en base al artículo 72.2 y 68.1, que es por el que yo pido la palabra, como usted bien sabe. Mire, señor Gómez de Celis, el reglamento de la Cámara es una ley. El reglamento de la Cámara es una ley. Usted no está aquí para interpretarla, sino para aplicarla, especialmente en cuanto a los reglamentos, en cuanto a los artículos que son de aplicación directa. Usted no está aquí al servicio del Gobierno, usted está aquí presidiendo la sede de la soberanía nacional y le pido respeto. Abandone las siglas de su partido y cumpla con su obligación constitucional, que es mediar y moderar un debate político en esta Cámara. No cercene los derechos de los diputados. Mire, la tarde de ayer, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día en virtud del artículo 68.1, que se lo voy a leer. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente o a petición de 2 grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Aquí está una quinta parte de los miembros de la Cámara. Nosotros proponemos que se debata el aplazamiento del punto 29 del orden del día correspondiente al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Como usted bien sabe, han mutilado ustedes un texto procedente del Senado. No existen precedentes en 50 años de democracia en nuestro país. Sabe además que están haciéndolo mal porque el secretario general de la Cámara informó verbalmente de que no podían hacer lo que ustedes estaban haciendo. Por lo tanto, están tomando una decisión injusta a sabiendas de que es injusta. Y eso tiene un nombre, señor Gómez de Celis, se llama prevaricación. Nosotros pedimos el aplazamiento imprescindible para que la mesa pueda reunirse de urgencia para dar respuesta a los escritos de reconsideración presentados y que se analice el informe de legalidad que por escrito hemos pedido a la Secretaría de esta Cámara. Por escrito. No vulneren ustedes los derechos de 350 diputados. Esta semana la presidencia de esta Cámara ha vuelto a pisotear los derechos de todos los diputados y nosotros desde el Grupo Popular no lo vamos a consentir. En la reunión de la mesa de este martes se ha presentado un escrito del Gobierno registrado el día anterior que no estaba incluido en el orden del día, del que no tenían conocimiento los miembros de la mesa y que no estaba acompañado de los informes de los letrados. Ustedes actúan así. Esa alteración del dictamen del Senado que ustedes han cometido es una alteración que se realiza de manera extemporánea, sin competencias para poder hacerlo, vulnerando la ley, vulnerando la Constitución. La Presidencia ha actuado de forma deliberada en contra del criterio del Tribunal Constitucional y ustedes lo saben. El mismo secretario general, Fernando Galindo, alertó de que se estaba quebrando la legalidad y la doctrina del Tribunal Constitucional. La presidencia de esta Cámara trabaja a las órdenes del Gobierno y eso no es de recibo y para cumplirlas no le importa estar y actuar en contra de la ley, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y en contra del criterio técnico de los letrados. Han ido demasiado lejos. Nosotros pedimos, al amparo del artículo 68.1, que se someta a votación la alteración del orden del día para retirar esta cuestión del debate de esta jornada, porque desde luego lo que pretenden hacer es ilegal, es inconstitucional y probablemente esos 4 miembros de la mesa, entre los que ustedes se incluyen, están prevaricando. Nada más. Muchas gracias.
Sí, creo que estamos asistiendo a un debate que es tan sorprendente como preocupante. Alguna vez darán ejemplo de educación, pero de momento no lo han hecho ni un solo día. Sorprendente como preocupante, porque es sorprendente que el grupo que quiere darnos lecciones permanentes de constitucionalismo todos los días llame tropelía o atropello a la aplicación de la Constitución. Sí, no arbole eso, porque mire, el artículo 134.6 de la Constitución dice textualmente: toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Es decir, la Constitución expresamente otorga al Gobierno la capacidad de vetar enmiendas que supongan alteración del equilibrio presupuestario. Y el Gobierno ha pedido el veto de 4 de las 40 enmiendas que se han presentado a esta ley. Por lo tanto, es aplicar la Constitución. Punto. Segundo, es sorprendente que este mismo martes, anteayer, este orden del día, con esos vetos incorporados, se ratificara en la Junta de Portavoces y que nadie, a excepción del Grupo Popular, planteara ninguna pega a este orden del día. Es sorprendente que cuando empezó este pleno, que no ha sido hoy, ahora, fue el martes a las 3, nadie pidiera la modificación del orden del día, nadie. Y que yo sepa, no ha habido ninguna causa sobrevenida que justifique ahora el cambio o la petición de ese cambio del orden del día. Pero lo peor es que es muy preocupante. Es muy preocupante cambiar sobre las marchas las reglas del juego. Porque... Un momento, señoría. Un momento, señor López. Vamos a ver, hemos dado 9 minutos en total a los 3 distintos grupos que han querido tomar la palabra. Ha habido un absoluto y escrupuloso silencio en todas y cada una de las cosas que se han dicho, y algunas han sido más o menos graves. Por tanto, les ruego para finalizar, y que lo pueda hacer con el mismo respeto que han tenido ustedes, que dejen hablar al interviniente, por favor. Decía que era preocupante cambiar las reglas del juego a conveniencia, porque hasta ahora siempre los órdenes del día los ha elaborado la Junta de Portavoces. Siempre. Hasta ahora las modificaciones siempre se han hecho en la Junta de Portavoces bajo la regla de la unanimidad. Ahora no. Ahora se pretende que una mayoría cambie el orden del día. Y esto puede parecer muy normal y muy democrático. Pero esto significa que una mayoría puede cargarse cualquier iniciativa de cualquier grupo de esta Cámara si no está en esa mayoría. Claro, que no me gusta esta proposición de ley, la quito del orden del día. Que no me gusta una moción porque es incómoda, que desaparezca. Que los plenos de control son muy incómodos, pues que no haya. Verán, esto es lo preocupante de todo. Esto es lo que intenta impedir la regla de la unanimidad. Y esto es lo que ustedes quieren cambiar, porque efectivamente la democracia es el juego de las mayorías. Pero es, y si no, no hay democracia, el respeto a las minorías. Y eso es lo que hace la regla de la unanimidad. Por lo tanto, porque es cumplir la Constitución, porque este orden del día se aprobó en la Junta de Portavoces como y cuando correspondía, y porque mantenemos la regla de la unanimidad como garantía de la pluralidad, nos oponemos al cambio en el orden del día. Señorías, señor Hernando, ¿ha pedido usted la palabra? ¿Quiere la palabra? ¿Quiere usted hablar? Se levanta la mano, como ha hecho su portavoz, se levanta la mano. ¿Quiere usted hablar? Le damos la palabra, señoría. Bueno, cállese, por favor. Tal y como anteriormente les he explicado, el artículo 72 dice que no cabrá debate alguno y, por tanto, que debe acatarse la resolución que la presidencia del Pleno realice. Y es la siguiente. Señorías, saben perfectamente que precisamente para sustanciar esta cuestión
se ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces en las que las modificaciones del orden del día que se han planteado se han desestimado, puesto que se ha constatado que no concurre la necesaria unanimidad para que se lleven a término. Este tema, por tanto, queda suficientemente debatido. Los portavoces de los grupos han tenido la ocasión de plantear las cuestiones que han estimado pertinentes. Un grupo parlamentario ha mostrado su disconformidad, también lo ha hecho aquí en el Pleno, con la modificación del orden del día. Y, por tanto, este asunto ha quedado definitivamente zanjado y, en base al artículo 32.2, continuamos con la sesión tal y como adoptó la Junta de Portavoces el pasado martes. Muchas gracias. Le doy la palabra a la ministra, que quería entablar. No cabe debate, como ya le he dicho anteriormente. Tiene la palabra, señora ministra. Ya le he explicado que el artículo 72 dice claramente que no cabe debate. Dejen, por favor, intervenir a la señora ministra para finalizar el punto anterior. No tiene la palabra. No tiene la palabra, señor portavoz. ¿Pueden permitir que intervenga la señora ministra, por favor? Bueno, cuando quiera comience, señoría. Señor Romaní Cantera, le llamo al orden por primera vez. Buenos días, no para todos. Lo primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable al que nos está ofreciendo nuevamente el Partido Popular. Perdón a los ciudadanos, a los profesionales que creen en la democracia, que creen en la representatividad de sus ciudadanos. Perdón por si esta Cámara, por culpa de las derechas de este país y por culpa del Partido Popular, no está a la altura de lo que se merece. Muchas gracias a todos aquellos que creen en las instituciones, que creen en el Congreso, que creen en las leyes. Muchas gracias a todos aquellos que creen en la política. Lamentamos este espectáculo. Señor Tellado, señores del Partido Popular, ustedes no nos van a hurtar el debate. Ustedes no nos van a hurtar la palabra. Empezaba mi intervención hablando de la invisibilidad a la que se ha sometido durante tantos años a la salud pública. Y este es un buen ejemplo de por qué la salud pública siempre ha estado invisibilizada. Invisibilizada por los negacionistas de la ciencia, invisibilizada por los negacionistas de la política, invisibilizada por los negacionistas de la democracia, invisibilizada por los odiadores, por aquellos que, a través de sus arrebatos, quieren hurtarnos los debates democráticos. Señorías, la salud pública siempre ha estado invisibilizada. Hace 5 años la salud pública estaba invisibilizada, era invisible. La salud pública ha pasado siempre bajo el radar de la política
y bajo el radar del interés mediático, por dos motivos fundamentalmente. El primero, porque tiene una mirada poblacional, tiene una mirada colectiva, tiene una mirada comunitaria, algo que no puede perdonar la derecha. La segunda, porque habla de prevención, y la prevención de la enfermedad, como ya se ha dicho aquí por diferentes portavoces que sí que creen realmente en la salud pública y que han venido aquí a este estrado a hablar de salud pública, la prevención no se inaugura, la prevención no da votos, la prevención no da titulares, la prevención de la salud no permite escándalos como el que hoy ha protagonizado el Partido Popular. Por eso la salud pública siempre pasa bajo el radar de la política. Hoy la derecha y el Partido Popular, aparte de comportarse con bastante mala educación y con un interés antidemocrático latente y permanente, hoy la derecha de este país, en un día que creo que nos podemos enorgullecer y en el que podemos estar felices porque vamos a sacar por fin, después de 14 años, la ley que ampara a la Agencia Estatal de Salud Pública, hoy el Partido Popular y las derechas de este país han hablado de ETA, han hablado del 8M, han hablado de Koldo, han hablado de insultos, han insultado nuevamente a nuestros científicos. Fernando Simón, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y mil veces gracias a todos los científicos de este país. Miren, según la revista Science, según la revista Nature, después de una encuesta de Science decía que el 81% de los científicos que informaron sobre el COVID recibieron ataques personales como los que ha recibido hoy el profesor y el doctor Fernando Simón de la bancada del Partido Popular y de Vox. El 81% de los científicos. Eso es negacionismo científico. El 38% de los científicos que informaron sobre el COVID fueron acosados personalmente, como hoy ha hecho el Partido Popular y Vox con nuestros científicos. La ciencia salva vidas, la información salva vidas. ¿Y saben lo que nos diferencia, señorías del Partido Popular, aparte de la educación y de otra serie de valores que ustedes carecen, almas de cántaro? Que nosotros y nosotras confiamos en la ciencia, nosotros y nosotras confiamos en la sociedad y nosotros y nosotras confiamos en las instituciones. Decía el Partido Popular que Lo que tenga que decir lo hace cuando termine la interviniente. Silencio. Señor Tellado, cálmese, no es bueno para la salud. En vigilancia epidemiológica no tenemos la vigilancia del odio y de la ira, pero no se preocupe que si tenemos que hacer una sección de vigilancia del odio y de la ira, no se preocupe que le vigilaremos a usted estrechamente y a su grupo parlamentario también. Decía el Partido Popular, hablaba el Partido Popular de qué suerte hubiéramos tenido si el modelo del Partido Popular hubiera estado y no hubiera habido un gobierno progresista en las instituciones cuando llegó la pandemia. Le voy a decir cuál es el modelo del Partido Popular. Es el modelo de las 7.291 mayores abandonados. Es el modelo del hermano de la señora Ayuso. Es el modelo de la pareja de la señora Ayuso. Ese es el modelo del Partido Popular. Es el modelo de la Comunidad de Madrid, que tuvo el mayor exceso de mortalidad durante la pandemia de toda Europa. No hagan así. No hagan así. Ese es el modelo que ustedes hubieran defendido. Es el modelo de recortar en nuestra sanidad pública, es el modelo de recortar en nuestros epidemiólogos, es el modelo de insultar a nuestros científicos. Ese es el modelo del Partido Popular. Pero, señorías, la salud pública siempre ha sido invisible, pero siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí, incluso está hoy aquí también, mientras ustedes la han atacado. Estaba ahí también durante la Ley de Salud Pública del año 2011, que promovió la ministra Leire Pagín, y que lo que hablaba es que deberíamos haber reforzado nuestras direcciones generales de salud pública. Estaba ahí también la salud pública durante la crisis del ébola, que sirvió como un primer aviso y nos recordó lo frágiles que podíamos ser frente a las amenazas sanitarias globales. Y estaba ahí también antes, durante y después de la pandemia, advirtiéndonos de la necesidad de inversión en vigilancia epidemiológica, de la necesidad de prepararnos para el reforzar nuestra preparación y nuestra respuesta, y de la urgencia de tomarse en serio la prevención y de tomarse en serio la salud pública. En el año 2019, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que el mundo no estaba preparado para una pandemia, que el mundo no estaba preparado para una próxima pandemia. No fue una premonición oscura ni una exageración alarmista, fue una advertencia basada en datos científicos, en tendencias claras, en los expertos. Y fue entonces cuando llegó la COVID-19. Y llegó con su profecía autocumplida, llegó convirtiendo en distopía los gritos de auxilio de la ciencia. Y llegó cobrándose todos los negacionismos juntos. La pandemia nos pilló con el pie cambiado y con los radares apagados, y eso no nos puede volver a pasar. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido, sin las herramientas adecuadas, sin los sistemas de vigilancia preparados y sin una estrategia clara para anticiparnos a su avance. Y les recuerdo, las competencias en materia de vigilancia epidemiológica están en las comunidades autónomas. Con el conocimiento disponible en aquel momento se tomaron las mejores decisiones, que fueron evolucionando a medida que teníamos cada vez más y mejor información. Y esto es algo que tiene superado la ciencia, es algo que tiene superado la medicina. Cuando empezó la pandemia, en los hospitales empezamos a tratar con fármacos que al poco tiempo se demostraron que no eran eficaces, y fuimos capaces de cambiar, y fuimos capaces de evolucionar, y fuimos capaces de no echarnos la culpa los científicos y los profesionales unos a otros. La política no fue capaz. Y el mejor momento de la política fue cuando la política se puso al servicio de la ciencia. Por eso, una vez que la política se puso al servicio de la ciencia, pudimos contar con los mejores profesionales y pudimos contar con las mejores decisiones. La desventaja de partida era inasumible. Íbamos siempre por detrás, corrigiendo errores sobre la marcha, reaccionando en lugar de anticiparnos, y el virus nos marcaba el ritmo y nosotros tratábamos de seguirlo con herramientas que antes no teníamos, pero que hoy en esta Cámara tenemos la alegría de poder ratificar. Una vez superada la pandemia, quedó claro que una de las tareas imprescindibles era reforzar nuestra capacidad de prevención y respuesta rápida para que nunca más nos encontráramos ni con el pie cambiado ni con los radares apagados. La Comisión de Reconstrucción lo señaló con contundencia, las instituciones europeas lo advirtieron con claridad, y era además una deuda pendiente que teníamos con la Ley de Salud Pública del 2011, que durante demasiado tiempo se había quedado en un cajón. Entre muchos deberes pendientes, uno de los más urgentes era la creación de una agencia estatal de salud pública, un organismo diseñado para reforzar nuestra capacidad de vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y dotarnos de una respuesta más ágil. En definitiva, se trataba de construir un sistema de prevención del siglo XXI capaz de anticiparse a los desafíos del siglo XXI. Hoy, a pesar de la fealdad del momento, a pesar de los momentos que hemos vivido hoy aquí, que deberían ser un día de felicidad y de júbilo para todos, también para ustedes, señores del Partido Popular, porque es que han votado a favor en la Comisión de Sanidad. Han votado ustedes a favor. Hoy deberíamos estar enorgulleciéndonos de lo que hemos aprendido durante la pandemia, de lo que aprendimos de la pandemia. Hoy deberíamos estar contentos, hoy deberíamos estar orgullosos, hoy deberíamos estar cohesionados. Y es que no son capaces, no son capaces. Les puede la ira, les puede el enfado. ¿Qué les pasa, señorías del Partido Popular? ¿Qué les pasa? Pero hoy yo sí tengo el inmenso honor, como ministra de Sanidad, de hacer realidad esta ley. Y no en cualquier momento, sino además en una fecha tan señalada como el cumplimiento del 5º aniversario de la pandemia. Aquel golpe brutal parecía que lo iba a cambiar todo. Aquella vivencia de aquel tsunami serviría para frenar de una vez por todas el cambio climático, para consolidar el teletrabajo, para blindar nuestros servicios públicos, para poner fin a los excesos del neoliberalismo y del capitalismo.
Nos prometimos a nosotros mismos no volver a ser nosotros mismos. Los señores del Partido Popular se prometieron a sí mismos seguir siendo ellos mismos. Vislumbramos un mundo más cohesionado, más solidario, más empático, más social. El sentido común, la justicia social, la defensa de la salud, la ciencia y las instituciones se alinearon. Pero no para todos. Todos esos valores, todos esos principios que nos rigen como sociedad, empatía, cohesión, solidaridad, enfurecieron a la internacional reaccionaria, a la que también se ha sumado el Partido Popular. Y enseguida cambiaron los aplausos por cacerolas, como hoy aquí. Hoy han cambiado los aplausos por gritos y por insultos. Cambiaron las certezas por bulos y la política por propaganda y la ciencia por insultos. 5 años después hemos comprobado que muchas de aquellas promesas que nos hicimos a nosotros mismos perdieron fuelle y, por el contrario, estamos viviendo momentos oscuros marcados por la guerra, el genocidio, el avance de la ultraderecha. Por eso, esta ley es un granito de arena en contra de esa inercia. Esta ley es un granito de arena más en contra de todos los negacionismos que hoy representa la derecha española. España va en la dirección correcta. España está a la altura de los retos que tiene por delante y España está preparada para abordarlos. Esta ley es una deuda del pasado, pero sobre todo es un compromiso con el futuro. Ojalá sea el impulso para muchos otros cambios que aún siguen pendientes. Por ahora ha servido para demostrar algo fundamental, y es que esta país avanza cuando pone la salud y la evidencia científica en el centro, que cuando priorizamos lo que realmente importa podemos encontrar consensos incluso en un arco parlamentario tan diverso como el nuestro. Porque quiero recordar que, excepto Vox, esta ley de la Agencia Estatal de Salud Pública la ha votado todo el arco parlamentario en la Comisión de Sanidad. La salud cohesiona, la sanidad hace sociedad y el Sistema Nacional de Salud aglutina lo mejor de nosotros. Hoy esta ley va a salir adelante con este amplio respaldo de la Cámara, con la excepción de la ultraderecha, que una vez más se queda al margen del compromiso con el bienestar de los españoles y las españolas. Y además que esta ley va a beneficiar a todo el mundo, va a beneficiar incluso a los negacionistas, va a beneficiar incluso a los que hoy habéis estado insultando al doctor Fernando Simón, va a beneficiar a todo el mundo. Esa es la grandeza de la salud pública, esa es la grandeza de nuestra sanidad pública, esa es la grandeza de nuestro Sistema Nacional de Salud, que va a tratar a los negacionistas como si no hubieran luchado en contra de nuestros principales valores y principios. Quiero agradecer en este sentido, más allá del debate de hoy, la actitud de entendimiento que hemos encontrado en todos los grupos parlamentarios, que ha sido fruto del entendimiento, que hemos incorporado muchas de las aportaciones que han contribuido a clarificar y a hacer más fuerte esta ley. También quiero hacer un especial agradecimiento a los equipos y al equipo del Gobierno anterior, tanto a los exministros Illa, Darias y Miñones, como a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Sanidad, especialmente a la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, al CAES, al Instituto de Salud Carlos III y a la Comisión Nacional de Epidemiología, que vivieron en primera persona la pandemia y que han tenido un papel fundamental en la elaboración de esta ley. Además, quiero dar las gracias a todos los profesionales, también, cómo no, a Rafa Cofiño, a todas las sociedades científicas, en particular a la Sociedad Española de Salud Pública, así como a todos los profesionales que han participado en los grupos focales, tanto de Veterinaria de Salud Pública como de Salud Ambiental, como de Medicina Preventiva y de Salud Pública. No quiero dejar de mencionar tampoco a las comunidades autónomas, cuya colaboración es y será un pilar fundamental de esta ley. Esta ley no invade competencias porque las competencias y las amenazas de salud pública no entienden ni de fronteras ni de competencias y solo coordinados y cohesionados podremos hacerle frente. Así que gracias y mil veces gracias. Hoy, 5 años después del inicio de la pandemia, podemos decir sin lugar a dudas que España está mejor preparada que en el 2020. Hemos fortalecido nuestra capacidad de respuesta sanitaria con una atención primaria más robusta. Tenemos una reserva estratégica que garantiza que no volveremos a enfrentar una crisis sin recursos suficientes. Y hemos avanzado en la red de vigilancia de salud pública. Quizá el mayor símbolo de este avance de la agencia de esta Cámara es que se aprueba hoy y que consolidamos un sistema más ágil, más coordinado y capaz de anticiparse a las amenazas del futuro. Y este Pleno
que se está dando en una situación geopolítica y de seguridad, dentro del debate de una situación de nueva geopolítica y de seguridad en Europa, no podemos olvidar que la seguridad también va de sanidad. La población de la población también depende de nuestra capacidad de respuesta rápida, así como de nuestro acceso a medicamentos esenciales. Por eso, la semana pasada, junto a otros 10 ministros de Sanidad de la Unión Europea, enviamos una carta a la Comisión Europea solicitando que las inversiones en medicamentos críticos sean consideradas también un gasto en defensa. Hoy somos conscientes de que nadie está a salvo hasta que no estemos todos a salvo. Somos conscientes de que la sociedad empieza en nuestro vecino y que nuestra salud depende de la suya. Somos conscientes de que necesitamos sistemas sanitarios públicos fuertes, robustos, que nos van a salvar cuando vienen mal dadas. Somos conscientes de que hay que cuidar a quienes nos cuidan. Somos conscientes de que no hay personas sanas en un planeta enfermo y somos conscientes de que por encima de cualquier cortoplacismo y de cualquier miopía política, lo más importante es la protección de la salud. Como Gobierno de España, como representantes públicos, nuestra obligación es transformar todos esos aprendizajes en políticas públicas y hoy lo hacemos convirtiendo, por fin, la Agencia de Salud Pública en ley. Gracias a este paso histórico, la salud pública es un poco menos invisible hoy para estar un poco mejor preparados como país mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Señorías, abriré un turno de palabra breve desde el escaño a aquellos grupos que lo quieran realizar. El grupo mixto tendrá un minuto. ¿Señor Rego? No. ¿Señora Valido García? No. ¿Señor García Gomís? No lo veo, no. ¿Señora Vázquez Jiménez? Tiene la palabra. 3 minutos. 2 minutos, perdón. Gracias, presidente. Señora ministra, la veo muy ofendida aquí esta mañana. Por mucho que grite en la tribuna, no se puede hacer de una mentira verdad. Miren, yo no creo que mi intervención en la tribuna haya sido irrespetuosa ni haya faltado el respeto a nadie. Pero es que la verdad ofende. Por mucho que agiten un número, ese número sigue siendo mentira. ¿Es acaso mentira que se dedica a hacer oposición al Gobierno de Madrid estando en el Ministerio? ¿Es mentira que ha sacado un número que no es oficial para hacer rédito político aprovechándose de las víctimas y de los familiares de las residencias de Madrid? Se lo he dicho. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Mire, la salud pública no le pertenece. ¿Hubo o no hubo una manifestación el 8 de marzo donde no se guardaron las distancias de seguridad? La ciencia no pertenece a ningún partido. Miren, por eso nosotros propusimos otro modelo de agencia, porque nadie progresista o disfrazado de progresista o como lo quieran llamar, que esté gobernando, debe utilizar la agencia como brazo ejecutor de ninguna política sanitaria. Pido la palabra porque se ha faltado al respeto al Partido Popular. El Partido Popular trabajó en la legislatura pasada, después de la Comisión de Reconstrucción, para que esta agencia naciera. Así que no admitimos lecciones de salud pública de nadie, de ninguno, de ni el Ministerio ni de nadie. Votación del dictamen del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública. Comenzamos.
Votos emitidos 345, sí 167, no 176, abstenciones 2. Por tanto, queda rechazada. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.